El 9 de febrero de 1945, a las 1435 horas, en el distrito de Paco, Manila, Filipinas. El sargento de Estado Mayor Thomas Murphy, de la Primera División de Caballería, se pegó contra una pared agujereada por los proyectiles mientras el fuego de ametralladora surcaba el aire a 3 pies por encima de su cabeza. Fragmentos de ladrillo llovían desde los impactos. Detrás de él, su escuadra esperaba a que cesara el tiroteo. Más allá, atrapados en un edificio de apartamentos en llamas, se oían los gritos, no de soldados, sino de civiles, mujeres y niños que habían estado refugiándose allí durante días, quizás semanas. La batalla de Manila consumía la ciudad a su alrededor. Ahora, el edificio ardía por los proyectiles incendiarios japoneses, y las personas dentro estaban muriendo. «Sarge, no podemos llegar hasta ellos», gritó el cabo James Rodríguez por encima del tiroteo. «Esa Nambu cubre toda la calle». Murphy miró el edificio en llamas, las ventanas donde rostros desesperados aparecían y desaparecían entre el humo, y la posición de la ametralladora que dominaba los accesos. La decisión táctica era obvia: rodear el edificio, continuar el avance, dejar que el fuego se llevara a quien estuviera dentro. No se podía salvar a todos, esto era la guerra. Pero Murphy estaba mirando las caras de niños en esas ventanas, y la decisión táctica se volvió imposible de tomar. «Wilson, Henderson, traigan ese bazooka aquí», ordenó Murphy. «Rodríguez, tú con las granadas de humo. Vamos a neutralizar esa Nambu y luego sacaremos a esa gente». 3 minutos después, la posición de la ametralladora era un cráter humeante. Las granadas de humo oscurecían la calle, y Murphy corría a través del fuego hacia un edificio en llamas, mientras 8 soldados estadounidenses lo seguían al infierno, porque había civiles que necesitaban ser salvados más que ellos necesitaban sobrevivir los próximos 10 minutos. Tácticamente, derribaron la puerta del edificio de apartamentos y encontraron a 47 civiles filipinos acurrucados en una habitación de la planta baja que se llenaba de humo, madres abrazando a bebés, ancianos que apenas podían caminar, niños que habían dejado de llorar porque habían agotado todas sus lágrimas días atrás. Los civiles miraban a los soldados estadounidenses con expresiones que mezclaban terror y esperanza desesperada, sin saber si estos hombres armados eran libertadores o simplemente asesinos diferentes. «Somos estadounidenses», gritó Murphy, aunque no tenía idea de si alguno hablaba inglés. «Los sacaremos de aquí, síganos ahora». No necesitaron traducción. En segundos, los soldados estadounidenses cargaban niños, sostenían a los ancianos, guiaban a las familias por el pasillo lleno de humo mientras el edificio gemía y crujía por el fuego que consumía sus pisos superiores. Hicieron 3 viajes, soldados corriendo hacia un edificio en llamas una y otra vez, porque había más personas que necesitaban ser cargadas, más niños que no podían caminar lo suficientemente rápido, más ancianos que colapsarían sin apoyo. En el último viaje de salida, mientras Murphy ayudaba a una anciana que apenas podía respirar a través del humo, parte del techo se derrumbó detrás de ellos. La mujer miró a Murphy, este soldado estadounidense que acababa de arriesgar su vida para salvar la suya, y comenzó a llorar tan fuerte que no podía caminar. Murphy la levantó, la cargó afuera y la depositó suavemente en la acera donde los médicos ya estaban atendiendo a los evacuados. La mujer agarró la mano de Murphy con sorprendente fuerza y habló rápidamente en tagalo, palabras que él no podía entender, pero cuyo significado era inconfundible. Le estaba agradeciendo por su vida, por las vidas de su familia, por recordar que eran seres humanos dignos de ser salvados, aunque salvarlos significara correr hacia edificios en llamas bajo fuego. La ciudad se convirtió en infierno. Manila a principios de febrero de 1945 se había transformado de la Perla de Oriente en un campo de batalla urbano, donde las fuerzas japonesas habían decidido hacer su última resistencia. A pesar de las órdenes del general Yamashita de abandonar la ciudad, el contraalmirante Sanji Iwabuchi, al mando de aproximadamente 16.000 tropas navales japonesas, eligió defender Manila hasta la muerte. Convirtió la ciudad en una fortaleza, donde cada edificio se convirtió en una posición defensiva y cada calle en un terreno de matanza. La decisión de luchar en Manila garantizaba una catástrofe civil. La ciudad albergaba aproximadamente 700.000 civiles que no tenían a dónde evacuar mientras las líneas de batalla se formaban a su alrededor. Las fuerzas japonesas requisaron edificios para posiciones defensivas, a menudo con civiles aún dentro. Las fuerzas estadounidenses, avanzando para liberar la ciudad, tenían que luchar a través de un terreno urbano donde cada asalto arriesgaba bajas civiles, donde la artillería y el apoyo aéreo inevitablemente matarían a inocentes junto con soldados enemigos.
La escala de la guerra urbana que se desarrolló superó cualquier cosa que las fuerzas estadounidenses hubieran experimentado en el Pacífico. Los combates en Manila, del 3 de febrero al 3 de marzo de 1945, involucraron combates casa por casa a través de una ciudad moderna. Aproximadamente 100.000 civiles filipinos morirían, más muertes civiles que las bajas en combate que sufrirían las fuerzas estadounidenses durante toda la campaña filipina. Aproximadamente 16.000 civiles fueron asesinados deliberadamente por las fuerzas japonesas a través de masacres y atrocidades, otros 84.000 murieron por fuego de artillería, derrumbes de edificios, hambre, enfermedades y la catástrofe general de tener una gran ciudad convertida en campo de batalla. Al final de la batalla, el 80% de los edificios de Manila estaban dañados o destruidos, dejando a cientos de miles sin hogar incluso después de la liberación. Los estadounidenses que avanzaban hacia Manila a principios de febrero entendían que luchaban no solo para derrotar a las fuerzas japonesas, sino para salvar a la población civil que pudiera sobrevivir a la batalla. La doble misión, destruir fuerzas enemigas mientras se minimizaban las bajas civiles y se rescataban poblaciones atrapadas, creó complicaciones tácticas que ralentizaron el avance estadounidense y aumentaron las bajas estadounidenses, pero reflejaban valores que insistían en que los civiles valían la pena proteger, incluso a costo militar. El avance a través del fuego. Las fuerzas estadounidenses que empujaban hacia Manila distrito por distrito encontraron una pesadilla táctica, donde las defensas japonesas estaban posicionadas deliberadamente para maximizar las bajas civiles. Las fuerzas japonesas fortificaron hospitales, escuelas, iglesias y edificios residenciales, asegurando que las fuerzas estadounidenses no pudieran asaltar posiciones sin arriesgar civiles. Se colocaron trampas explosivas en áreas donde los civiles podrían buscar refugio, la artillería se dirigía a columnas de refugiados que intentaban escapar de las zonas de combate. La respuesta estadounidense fue avanzar más lenta y cuidadosamente de lo que dictaría la eficiencia táctica, aceptando un mayor riesgo para las fuerzas estadounidenses a cambio de reducir las bajas civiles. La infantería asaltaba edificios fortificados usando armas pequeñas y granadas, en lugar de llamar a la artillería que derrumbaría estructuras con civiles dentro. El blindaje apoyaba los avances de infantería pero retenía el fuego cuando los civiles eran visibles. La priorización sistemática de la seguridad civil sobre la velocidad táctica significó que la batalla de Manila durara casi un mes, cuando un uso agresivo de la potencia de fuego podría haberla terminado en días. El soldado de primera clase Eugene Henderson, avanzando por el distrito de Ermita con la 37ª División de Infantería, describió las complicaciones tácticas. Cada edificio podía tener soldados japoneses, civiles o ambos. Nos acercábamos a una posición esperando luchar, encontrábamos civiles dentro, teníamos que asegurarlos mientras aún estábamos bajo fuego de otras posiciones. A veces los japoneses disparaban desde edificios con civiles en ellos, obligándonos a asaltar con extrema precaución. Sufrimos bajas porque no podíamos simplemente volar cada edificio que pudiera tener enemigos, teníamos que despejarlos cuidadosamente, porque podría haber familias escondidas dentro. El cuidado sistemático tomado para evitar bajas civiles contrastaba fuertemente con la conducta japonesa. Las fuerzas japonesas durante toda la batalla usaron civiles como escudos humanos, posicionaron defensas deliberadamente para maximizar la exposición civil al fuego estadounidense, y llevaron a cabo masacres de civiles en distritos ocupados. El contraste entre los esfuerzos estadounidenses por minimizar muertes civiles y la disposición japonesa a maximizarlas no podría haber sido más marcado. Comienzan las operaciones de rescate. A medida que las fuerzas estadounidenses aseguraban distritos, inmediatamente encontraron a miles de civiles que habían estado atrapados sin comida, agua o atención médica durante días o semanas. Los civiles estaban en condiciones desesperadas, hambrientos, deshidratados, heridos por bombardeos y derrumbes de edificios, traumatizados por semanas de terror. La crisis humanitaria inmediata exigía una respuesta que las unidades militares no estaban estructuradas para proporcionar, pero que el personal estadounidense improvisó de inmediato. Soldados de combate se convirtieron en trabajadores de rescate, cargando civiles desde zonas de peligro hacia relativa seguridad detrás de las líneas estadounidenses. Los médicos trataban bajas civiles junto con heridos militares, a menudo priorizando civiles cuyas lesiones eran más graves. Las cocinas de campaña alimentaban poblaciones civiles usando raciones destinadas a tropas. Las operaciones humanitarias ocurrieron sin órdenes formales o procedimientos establecidos. Soldados individuales y unidades tomaban decisiones para ayudar porque la necesidad era abrumadora, y la alternativa era dejar morir a los civiles.
La condición física de los civiles rescatados conmocionó al personal estadounidense que había luchado en todo el Pacífico pero no había visto poblaciones civiles sometidas a guerra urbana prolongada. Muchos civiles mostraban signos de desnutrición severa por semanas sin comida adecuada. La deshidratación era universal, los suministros de agua habían sido cortados o contaminados. Heridas por metralla, derrumbes de edificios y quemaduras eran comunes y a menudo infectadas por falta de atención médica. Los niños estaban particularmente afectados, mostrando la apariencia de ojos hundidos por hambre prolongada y trauma. El cabo James Rodríguez, que participó en el rescate de civiles del distrito de Paco, documentó las condiciones: vivían en sótanos y ruinas, sobreviviendo con lo que pudieran encontrar. Algunos no habían comido en 3 o 4 días. Los niños estaban tan débiles que no podían caminar, los ancianos morían de deshidratación y negligencia. Cuando los sacábamos y les dábamos agua y comida, muchos simplemente se derrumbaban llorando. Algunos no podían creer que los estuviéramos ayudando, habían estado abandonados tanto tiempo que habían dejado de esperar rescate. Las masacres en los hospitales. La liberación de los hospitales de Manila reveló la plena extensión de las atrocidades japonesas contra poblaciones civiles. Las fuerzas japonesas que ocupaban hospitales habían asesinado sistemáticamente a pacientes, personal y civiles que buscaban refugio. Las masacres en la sede de la Cruz Roja, el Hospital General Filipino y otras instalaciones médicas documentaron el targeting deliberado de civiles indefensos que violaba todo estándar de guerra. En el Hospital General Filipino, que las fuerzas estadounidenses liberaron el 10 de febrero, encontraron evidencia de matanzas masivas. Aproximadamente 400 y 500 pacientes, médicos, enfermeras y civiles que habían buscado refugio allí habían sido asesinados por fuerzas japonesas antes de la llegada estadounidense. Los edificios del hospital mostraban signos de incendio deliberado, los cuerpos se encontraron con heridas de bayoneta, evidencia de ejecuciones estilo ejecución y signos de atrocidades que iban más allá de la necesidad militar hacia masacre pura. Los descubrimientos endurecieron la resolución estadounidense de rescatar poblaciones civiles restantes antes de que las fuerzas japonesas pudieran asesinarlas. Las masacres en hospitales demostraron que las fuerzas japonesas no solo luchaban una batalla defensiva, estaban llevando a cabo atrocidades sistemáticas contra civiles indefensos. La urgencia de las operaciones de rescate aumentó a medida que las fuerzas estadounidenses se dieron cuenta de que el tiempo se medía no solo en términos militares, sino en cuántos civiles podían salvarse antes de que las fuerzas japonesas los mataran. El capitán Robert Morrison, cuya compañía ayudó a asegurar el Hospital General Filipino, describió la escena: habíamos visto bajas de combate durante toda la guerra, pero esto no era combate, era asesinato. Pacientes en camas de hospital que habían sido bayonetados, enfermeras que habían sido asesinadas mientras intentaban proteger a sus pacientes, civiles que pensaban que un hospital sería seguro y fueron masacrados allí. La crueldad sistemática era impactante, incluso para hombres que habían luchado 2 años en el Pacífico. Nos hizo aún más decididos a llegar a los civiles antes de que las fuerzas japonesas pudieran asesinarlos. El asedio de Intramuros. La batalla por Intramuros, la ciudad amurallada histórica de Manila, representó el periodo más intenso de operaciones de rescate civil bajo fuego. Las fuerzas japonesas habían fortificado las gruesas murallas coloniales españolas de Intramuros y edificios históricos, convirtiendo el distrito en una fortaleza. Aproximadamente 4.000 civiles estaban atrapados dentro con las fuerzas defensoras, incapaces de escapar a través de las murallas que habían sido construidas siglos antes para proteger la ciudad pero ahora servían como prisión. Las fuerzas estadounidenses se enfrentaron a una elección táctica imposible: asaltar Intramuros agresivamente y arriesgar bajas civiles masivas, o acercarse con cautela y extender la batalla mientras civiles atrapados morían de hambre, bombardeos y atrocidades japonesas. La decisión fue usar potencia de fuego masiva para romper murallas y suprimir defensas japonesas, luego enviar infantería a luchar a través del interior mientras intentaban localizar y rescatar civiles. El asalto a Intramuros, comenzando el 17 de febrero, fue el combate urbano más intenso de la batalla de Manila. La artillería bombardeó las murallas durante días, creando brechas para el asalto de infantería. El bombardeo era necesario para reducir defensas japonesas pero inevitablemente mató civiles atrapados dentro. Las fuerzas estadounidenses luego lucharon edificio por edificio a través de las estrechas calles de Intramuros, buscando civiles mientras engagaban fuerzas japonesas decididas a luchar hasta la muerte. El peaje civil en Intramuros fue catastrófico. De aproximadamente 4.000 civiles atrapados dentro cuando comenzó el asalto,
Quizás 3.000 murieron durante la batalla de 9 días, por artillería, derrumbes de edificios, masacres japonesas y el caos general del combate. Los sobrevivientes rescatados por fuerzas estadounidenses estaban traumatizados, hambrientos y heridos, muchos habían visto morir a familiares, todos habían experimentado horrores que excedían la capacidad humana de procesar. El soldado Eugene Henderson participó en despejar intramuros y rescatar sobrevivientes. Despejábamos un edificio, encontrábamos soldados japoneses muertos o luchando, y luego oíamos llanto desde un sótano o habitación oculta. Encontrábamos familias que habían estado escondidas durante días mientras la batalla rugía sobre ellos. Algunos pensaban que éramos japoneses viniendo a matarlos y tratarían de esconderse, otros salían corriendo, desesperados por rescate. Cada edificio que despejábamos podría tener gente necesitando ser salvada, así que teníamos que buscar cuidadosamente, incluso cuando hacerlo nos exponía al fuego de posiciones que no habíamos despejado aún. La crisis médica. Los desafíos médicos de tratar decenas de miles de bajas civiles excedieron cualquier cosa que el personal médico estadounidense hubiera encontrado. Las bajas no eran principalmente heridas de combate, eran hambre, deshidratación, enfermedades, lesiones por aplastamiento de derrumbes de edificios, quemaduras por incendios y condiciones relacionadas con trauma que requerían tratamiento diferente al de heridas de campo de batalla. Las condiciones médicas eran extensas y amenazantes para la vida. A mediados de febrero de 1945, el personal médico estadounidense tratando civiles rescatados encontró que aproximadamente el 40 a 50% mostraba signos de desnutrición severa, no solo hambre, sino pérdida de peso peligrosa que requería protocolos cuidadosos de realimentación. La deshidratación era casi universal entre civiles que habían estado sin agua limpia durante días o semanas, con aproximadamente el 60 a 70% requiriendo fluidos intravenosos. La disentería y otras enfermedades transmitidas por el agua afectaban a un estimado del 30 a 40% de civiles rescatados debido a fuentes de agua contaminadas y condiciones insalubres durante el asedio. Las infecciones respiratorias eran epidémicas, afectando quizás al 50% de la población civil por inhalación de humo, polvo de edificios derrumbados y condiciones de refugio abarrotadas. Las quemaduras por incendios eran comunes, con aproximadamente el 15 a 20% de civiles rescatados mostrando lesiones por quemaduras desde menores hasta amenazantes para la vida. Heridas por metralla, derrumbes de edificios y otro trauma afectaban a un estimado del 25 a 30%, muchas con infecciones por tratamiento demorado. El personal médico estadounidense estableció hospitales de campaña que trataban civiles junto con bajas militares, a menudo priorizando casos civiles cuando eran más graves. La atención médica proporcionada a civiles filipinos usaba los mismos recursos, técnicas y estándares aplicados a heridos estadounidenses: plasma sanguíneo, antibióticos, intervenciones quirúrgicas, todo estaba disponible para civiles a pesar de restricciones de recursos. La capitana Sarah Chen, una enfermera del ejército trabajando en un hospital de campaña tratando tanto bajas militares como civiles, documentó los desafíos médicos. Tratábamos heridas de combate en soldados estadounidenses, luego pasábamos a tratar niños desnutridos, luego volvíamos a bajas militares. Los casos civiles eran a menudo más desgarradores porque habían sufrido tanto tiempo antes de que pudiéramos llegar a ellos: niños muriendo de hambre, ancianos muriendo de heridas tratables que se habían infectado, mujeres traumatizadas más allá de lo que podíamos abordar con los recursos disponibles. Salvamos muchos, pero perdimos muchos también, personas que habrían sobrevivido si los hubiéramos alcanzado días o semanas antes. El costo de la liberación. A principios de marzo de 1945, cuando la resistencia japonesa organizada en Manila terminó, la ciudad yacía en ruinas y aproximadamente 100.000 civiles filipinos estaban muertos. Pero las fuerzas estadounidenses y filipinas habían rescatado decenas de miles que habrían muerto sin intervención, proporcionando comida, agua, atención médica y protección que significaban supervivencia en lugar de muerte. Las operaciones de rescate vinieron a un costo significativo. Las fuerzas estadounidenses sufrieron aproximadamente 1.010 muertos y 5.565 heridos durante la batalla de un mes, bajas aumentadas por decisiones tácticas de priorizar la seguridad civil sobre el uso agresivo de potencia de fuego. Los recursos dedicados a operaciones humanitarias redujeron suministros disponibles para operaciones de combate. El tiempo tomado en rescatar civiles extendió la batalla más allá de lo que podría haber sido necesario con guerras sin restricciones. Pero las fuerzas estadounidenses mantuvieron operaciones humanitarias durante toda la batalla porque salvar civiles se consideraba inherente a su misión, en lugar de opcional.
La decisión reflejaba valores que insistían en que la vida humana tenía valor independientemente de la nacionalidad, que derrotar enemigos no significaba abandonar civiles a morir, que la victoria se medía no solo en términos militares sino en vidas salvadas. La gratitud que no podía contenerse. Para los civiles filipinos que habían sido rescatados de edificios en llamas, sacados de estructuras derrumbadas, evacuados bajo fuego y provistos de comida y atención médica por soldados estadounidenses, la gratitud era abrumadora e inmediata. Habían experimentado 3 años de brutalidad de ocupación japonesa, seguidos por el horror de la batalla de Manila. El descubrimiento de que las fuerzas estadounidenses estaban dispuestas a arriesgar sus vidas para salvar civiles filipinos creó respuestas emocionales que trascendían expresiones normales de gracias. La gratitud se manifestaba de innumerables maneras. Civiles que apenas podían caminar se inclinaban profundamente ante soldados estadounidenses. Madres presionaban las manos de sus hijos en las manos de soldados estadounidenses en gestos de confianza y gracias. Ancianos que lo habían perdido todo ofrecían pequeños regalos, medallas religiosas, fotografías, lo que hubieran logrado preservar, a soldados que les habían salvado la vida. Los regalos no eran valiosos materialmente, pero representaban todo lo que los donantes tenían. Algunas expresiones de gratitud iban más allá de palabras o gestos. Civiles filipinos rescatados se ofrecieron voluntarios para ayudar a las fuerzas estadounidenses como pudieran, cargando suministros, guiando tropas a través de distritos en ruinas que conocían, cuidando heridos, asistiendo con operaciones humanitarias. El trabajo voluntario no era solicitado ni requerido, pero emergió espontáneamente de poblaciones decididas a contribuir algo a cambio de haber salvado sus vidas. María Santos, rescatada con sus 3 hijos de un edificio en llamas en el distrito de Paco, describió sus sentimientos: los estadounidenses corrieron al fuego para salvarnos. No nos conocían, éramos extraños en una ciudad extranjera, pero arriesgaron sus vidas porque éramos seres humanos que necesitaban ayuda. ¿Cómo agradeces a alguien por tu vida, por las vidas de tus hijos? Las palabras no bastan. Ayudé en su hospital de campaña durante meses después de la liberación, cuidando soldados y civiles heridos, porque necesitaba dar algo a cambio por lo que nos habían dado. Comienza la reconstrucción. Incluso antes de que la batalla de Manila terminara completamente, las fuerzas estadounidenses comenzaron esfuerzos de reconstrucción que transitarían de alivio humanitario de emergencia a reconstrucción a largo plazo. El trabajo estaba complicado por combates en curso en algunos distritos, recursos limitados y la escala abrumadora de destrucción. Las prioridades inmediatas eran agua y saneamiento. Ingenieros trabajaron para restaurar sistemas de agua que prevendrían la propagación de enfermedades. Se establecieron instalaciones de saneamiento en campamentos y barrios para reducir disentería y otras enfermedades transmitidas por el agua. El trabajo era poco glamoroso pero crítico para prevenir epidemias post-batalla que podrían matar a miles que habían sobrevivido al combate. La distribución de comida se sistematizó más allá de operaciones de alimentación de emergencia. Las fuerzas estadounidenses establecieron centros de distribución en toda Manila que proporcionaban raciones a civiles registrados. El sistema aseguraba que todos recibieran comida adecuada mientras prevenía caos y desvío al mercado negro. A mediados de marzo, las fuerzas estadounidenses alimentaban aproximadamente a 400.000 civiles diariamente en Manila a través de redes de distribución organizadas. La atención médica transitó de tratamiento de trauma de emergencia a abordar necesidades de salud en curso. Los hospitales de campaña continuaron operando pero con enfoque cambiando a tratar enfermedades, desnutrición y condiciones crónicas en lugar de heridas de combate. Campañas de salud pública abordaban enfermedades epidémicas, programas de nutrición apuntaban a poblaciones vulnerables, se establecieron servicios de salud materna e infantil. La realidad final. La historia de civiles filipinos llorando cuando soldados estadounidenses arriesgaron sus vidas para rescatarlos del infierno documentó más que una liberación militar exitosa. Demostró que incluso en el caos de la guerra total, un compromiso sistemático con proteger la vida civil seguía siendo posible para fuerzas que valoraban la dignidad humana por encima de la eficiencia táctica. Los soldados estadounidenses que corrieron a edificios en llamas para sacar civiles, que avanzaron más lentamente para minimizar bajas civiles, que compartieron sus raciones con familias hambrientas, que trataron heridos filipinos con la misma atención médica que darían a los suyos. Todos tomaron decisiones que reflejaban valores sobre el valor humano que trascendían nacionalidad y necesidad militar. Para civiles filipinos que experimentaron el horror de la batalla de Manila y la misericordia de operaciones de rescate estadounidenses, el contraste entre la conducta japonesa y la estadounidense no podría haber sido más marcado.
Las fuerzas japonesas los habían usado como escudos humanos, los habían asesinado en hospitales y los habían dejado morir en ruinas. Las fuerzas estadounidenses los habían rescatado bajo fuego, los habían alimentado con raciones militares, tratado sus heridos y reconstruido sistemas que permitían supervivencia.